intervención de hoy le hemos llamado así el Warhol de Danto, de cómo la filosofía se hace ideología. Y le voy a decir dos palabras más sobre el origen de estas ideas que vamos a compartir con ustedes. Como ustedes saben, Arthur Danto fue un filósofo del arte muy destacado, norteamericano, falleció en el año 2013 y es el autor de un emblemático libro que se llama Después del fin del arte. Y digo de este libro, tiene muchos otros libros, pero este tal vez haya sido el más conocido en nuestros medios académicos, en el mundo de habla hispana. En la UNAM, luego de su fallecimiento el año pasado, en el año 2014, se hizo un coloquio con un curioso título. El coloquio se llamaba Después del fin del arte. Ahí había un poquito de humor negro en el propio título. Y a el coloquio asistieron diferentes autores que han estado trabajando a Danto y lo abordaron su pensamiento de diferentes posturas. Nosotros presentamos ahí lo que fue el núcleo inicial de estas ideas, una ponencia que se parece a esta, aunque el título no era exactamente igual. Se llamaba El Warhol de Danto, cuánto de Warhol, cuánto de Danto. Nos gustó esa ponencia y de hecho va a salir en un libro de Luna publicado así con ese título. No lo hacemos de manera igual, incluimos el mismo título, porque hoy nosotros vamos a hacer hincapié por el tiempo que tenemos en una sola parte de lo que fue aquel, o de lo que fue después el trabajo resultante de aquellas ideas. Nos vamos a concentrar sobre todo en Danto y no tanto en el Warhol mismo, en nuestra interpretación del Warhol y la distancia que este Warhol guarda con la interpretación que hace Danto. Bueno, comenzamos. Arthur Danto es, sin lugar a dudas, un referente insoslayable para pensar el arte contemporáneo, no solo por los valores que en sí mismo posee su obra, que no son pocos, sino también por su lugar en el mundo de los saberes instituidos. Él ha sido una especie de teórico oficial del arte en los Estados Unidos y también lo ha sido en muchos sentidos más allá de este país, siendo como son los Estados Unidos la principal potencia hegemónica en lo económico, lo político y lo militar. No podía dejar de serlo, o por lo menos no podía intentar serlo también en lo cultural. Obviamente, el lugar privilegiado que como teórico y crítico del arte Danto ocupó en el contexto nacional garantizaría también su enorme resonancia internacional, de tal manera que a Danto es preciso tomarlo en cuenta, muy en cuenta, no solo para decir más o menos lo mismo que él, cuando sea el caso. Nuestro trabajo tiene que ver precisamente con el lugar ocupado por este destacado pensador en el ámbito de los poderes epistémicos, o lo que es lo mismo, en el de los saberes convertidos en instrumento de apuntalamiento de un determinado sistema socioeconómico y político-cultural. Para decirlo de otra manera, queremos hacer énfasis en cómo el Danto, filósofo del arte, se convierte en el Danto ideólogo. Obvia decir que no se puede ser teórico oficial del arte en los Estados Unidos sin ser ideólogo. Eso de teórico oficial, es preciso aclararlo, no es un título honorífico que alguna institución otorgue, pero sí algo que en la práctica se construye por los reconocimientos, por los niveles de difusión, por las traducciones. Ahí pueden ver una muestra de los títulos de Danto publicados en español. No están todos, no es exhaustiva. Y de la misma manera se ha publicado por muchos idiomas.
Ese lugar especial como teórico oficial del arte, antes de Randolph fue ocupado por Clement Greenberg, encargado de poner en teoría la supuesta superioridad artística del expresionismo abstracto, no solo por ser, en su opinión, la de Greenberg, una forma superior de arte, sino también y sobre todo por ser también, en su opinión, esencialmente norteamericano. Con el expresionismo abstracto, argumentaba él, y cito, las premisas fundamentales del arte occidental por fin han emigrado a Estados Unidos, a la vez que el centro de gravedad de la producción industrial y del poder político. Greenberg, además de ser teórico oficial del expresionismo abstracto y del arte norteamericano de la época, había desempeñado sus labores como crítico de plantilla de The Nation, y más adelante, cuando ya no era de lo uno ni lo otro, se supo que también había estado vinculado a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y a su así llamado Congreso por la Libertad Cultural, instrumento de lo que ha sido calificado como Guerra Fría Cultural. Este es un libro muy interesante donde se pone de manifiesto todo este vínculo entre la CIA y la Guerra Fría Cultural, y especialmente en particular el papel de Greenberg en él. Factor esencial en el trabajo del Congreso sería la propulsión de la cultura y el arte norteamericanos a lo que había a toda costa, al que había que sustentar a toda costa como teóricamente superiores. El expresionismo abstracto se prestaba muy bien a este propósito al ser presentado como un producto propio de los Estados Unidos, manifestación suprema de la pureza formal estética y antítesis del realismo socialista. Jackson Pollock era convertido en el nuevo artista e emblema del arte puro, y Clement Greenberg se erigía como el máximo promotor tanto del expresionismo abstracto en general como del propio Pollock en particular. Pero para los años 60, el expresionismo abstracto daba evidentes señales de agotamiento, y en el escenario norteamericano irrumpía con fuerza un nuevo movimiento artístico, el pop art, antitético en muchos sentidos a lo que habían sido principios básicos del expresionismo abstracto. El arte pop no solo regresaba a un arte figurativo, sino que lo hacía con bastante despreocupación por las formas y convirtiendo en arte los más cotidianos objetos de la cultura de masas norteamericana. Consecuente con la postura teórica asumida en años previos, en los que había defendido la separación tajante entre el gran arte de vanguardia, por un lado, y aquella otra producción cultural de corte comercial que descalificaba como kitsch, Greenberg no podía menos que desaprobar al arte pop y se sentía obligado a concebirlo en todo caso como un arte menor. Esta actitud de Greenberg, reflejada por ejemplo en esas palabras, ante las nuevas expresiones artísticas que comenzaron a copar el escenario cultural de los Estados Unidos en los 60, resultó determinante para la pérdida de su lugar privilegiado en el mundo del arte norteamericano. Seguramente tampoco le cayó muy en gracia al establishment norteamericano del arte pop, debido sobre todo a la identificación que desde la izquierda europea rápidamente se hizo de él como un movimiento crítico de la sociedad de consumo y de la cultura de masas. Pero la estrategia de Greenberg, si bien coherente con sus propios antecedentes teóricos, era ideológicamente desacertada. Para entonces, el llamado arte innovador, y en particular el pop art, era ya imparable. No se podía enfrentar su potencial crítico simplemente desconociéndolo como arte. Greenberg comienza a entrar en crisis. Sigue siendo leal al sistema, pero ya poco funcional para enfrentar el nuevo panorama cultural abierto en los 60, entre otros por el arte pop. En este contexto, tanto cae como anillo al dedo. Su texto de 1964, El mundo del arte, tiene la gran virtud ideológica para el sistema.
de que traslada el significado del arte pop del ámbito de sus potencialidades como crítica social al ámbito de su importancia teórico-artística. Lejos de desconocer la valía del arte pop, Danto la resalta, pero en un sentido distinto a como lo haría la izquierda europea, e introduciendo también un giro radical en la lógica interpretativa del arte que Greenberg había convertido en dominante en el contexto cultural norteamericano. En la interpretación de Danto, Andy Warhol, reconocido por él desde entonces como el principal representante de este movimiento artístico, había planteado con su emblemática obra Caja de Brillo, una pregunta típicamente filosófica: ¿qué es el arte? Pregunta a la vez derivada de esta otra: ¿cómo puede ser arte un objeto común no discernible en relación con otros muchos objetos comunes iguales a él que no lo son? Si con esta obra Warhol representaba como arte cajas prácticamente idénticas a otras muchas que se utilizaban en almacenes y mercados, ¿cómo era posible que las suyas fueran arte y las otras no? ¿Es este hombre, se pregunta Danto, estoy citando, un tipo de Midas que convierte cualquier cosa que toca en el oro del arte puro? Fin de la cita, fin de esa parte de la cita. Y como si dialogara con Greenberg, agrega Danto: no importa el hecho de que Caja de Brillo pueda no ser buen arte, mucho menos gran arte. Lo impresionante es que sea arte en modo alguno. Pero si lo es, ¿por qué no lo son las indiscernibles cajas de brillo que están en los almacenes? ¿O es que se ha roto toda distinción entre arte y realidad? Por supuesto, dice más adelante, un almacén no es una galería de arte. No podemos separar fácilmente las cajas de brillo de las galerías en las que están. Pero lo que finalmente hace la diferencia entre una caja de brillo y una obra de arte consistente en una caja de brillo es cierta teoría del arte. Es la teoría la que la asume en el mundo del arte y evita que colapse en el objeto real que es. Esto no habría sido arte hace 50 años, concluye Danto. Sacar a la luz la existencia de un nuevo mundo del arte, poner sobre el tapete la relación entre el arte y la teoría del arte, es, en opinión de Danto, el gran mérito filosófico de una obra como Caja de Brillo. Es así como de un presunto crítico de la sociedad norteamericana, Warhol es convertido en una especie de filósofo del arte. Ahí comienza, a nuestro modo de ver, y parafraseando el título de una obra del propio Danto, la transfiguración del Warhol común en el Warhol de Danto, que terminaría siendo en muchos sentidos el Warhol instituido oficialmente en los Estados Unidos. Poniendo a un lado las diferencias, Warhol fue para Danto lo que Polo había sido para Greenberg: fuente inspiradora de su teoría del arte, personificación de las así interpretadas nuevas y más renovadas formas de creación artística, y como derivación de la anterior, encarnación de las supuestas virtudes y superioridad del arte y del modo de vida norteamericano, factores que favorecieron, en cada caso, los respectivos roles que estos intelectuales desempeñaron como ideólogos y teóricos oficiales del arte en los Estados Unidos. Debemos aclarar que no estamos afirmando que aquel texto
de Dante de 1964 se haya escrito con una finalidad expresamente ideológica o por mandato de alguien. No todo lo que cumple funciones ideológicas buscaba de antemano ese propósito. Tampoco estamos desconociendo la real importancia interpretativa del significado filosófico y artístico que Dante tanto le atribuía al arte pop y a Warhol. Las ideologías más efectivas son aquellas que no parecen tales y que contienen a su interior altas dosis de verdad y de razón. Lo cierto es que poco a poco el lugar que había ocupado Greenberg en el mundo del arte norteamericano lo comienza a ocupar Dante. Se convierte en el intérprete más difundido del arte pop, en el mayor propulsor desde la teoría de la obra de Warhol y en el crítico de arte más reconocido desde los poderes culturales instituidos. Al igual que Greenberg en su momento, llega a tener su columna permanente como crítico de The Nation y su compromiso con el establishment gubernamental y el modo de vida norteamericano se hacen cada vez más evidentes. No nos consta que haya tenido vínculos con la CIA, pero tampoco nos atrevemos a negarlo. Por lo general, este tipo de nexos de existir se conocen mucho después. Sobre ese creciente compromiso de Dante con el orden instituido en los Estados Unidos y el uso a tal propósito de su interpretación de Warhol, es muestra elocuente la dedicatoria de uno de sus últimos libros, titulado precisamente Anti-Warhol, y publicado inicialmente, y no por casualidad, dentro de la serie Iconos de América, o como vamos a decir en Cuba, Iconos de América. Escribe aquí Dante para Barack y Michelle Obama y el futuro del arte americano. Consecuente con su posición como filósofo oficial del arte de los Estados Unidos, esta dedicatoria se realiza en 2009, a inicios del ciclo Obama en la Casa Blanca. Le interesa a Dante continuar apoyando mediante su interpretación filosófica del arte los valores políticos asociados al sueño americano. Si podemos dudar de la intencionalidad ideológica consciente en la redacción del Mundo del Arte de 1964, ahora en este texto del 2009, esa intencionalidad es explícita desde la dedicatoria misma. En realidad, el contenido ideológico del discurso de Dante, estando siempre presente, ha ido poniéndose cada vez más en evidencia. Su notoriedad ha ido en incremento. Claro que él nunca ha pretendido ser percibido como un ideólogo abierto, ni siquiera en este libro dedicado al presidente de los Estados Unidos y a su esposa. Como ya hemos dicho, la ideología es más efectiva si no se percibe como tal, si se asume como conocimiento, de preferencia como conocimiento científico y no como simple juicio de valor. Eso no obsta para afirmar que los compromisos ideológicos de Dante fueron siempre decisivos en su interpretación de Warhol. Sin embargo, también es apreciable una evolución en este sentido. Aun cuando el prisma ideológico siempre está presente en su manera de verlo, el Warhol resultante no siempre es el mismo a lo largo de la trayectoria interpretativa que de él sigue dando. Podríamos conceptualizar esa ideológica evolutiva en los siguientes términos: del Warhol filósofo al Warhol reafirmador de los valores del American Way of Life. Aclaremos una vez más que estamos hablando no de la trayectoria del propio Warhol, sino del camino ideológico que sigue su interpretación en Dante. Ya hemos señalado cómo el Warhol de Dante arranca siendo una especie de filósofo del arte. Es ese un Warhol cuya obra supuestamente tiene muy poco que ver con la sociedad de consumo que en ella se retrata. Lo que a Dante parece interesante con este primer Warhol suyo es sacar al artista de toda posible contaminación con el ámbito social y recluirlo como eslabón último en una abstracta mecanológica de la historia del arte y de la historia de la filosofía del arte, que alcanzaría en ambas, con el afamado artista norteamericano, su propio fin. Que ello cumple una función ideológica es obvio.
Como ya se ha señalado, de esa manera se tiende a ignorar y por ende a desactivar toda posibilidad de crítica social en la obra de Warhol. Aún así, esta carga ideológica que se le impregna a esta imagen del artista es todavía más bien indirecta, aparentemente ingenua, tal vez no del todo consciente. Pero Danto tiene otro Warhol, que sin negar el primero, aflora con fuerza a partir de Más allá de la caja de brillo, texto de 1992. Es un Warhol que es regresado al mundo de la vida real, de la sociedad en que vive, pero no como crítico de ella, sino con el expreso propósito de presentarlo como su más elevado defensor y cultivador. Según la imagen que de él nos presenta Danto en estos textos, el principal representante del arte pop no solo hace filosofía con su arte, sino que también busca todo el tiempo, tanto mediante su producción artística como en otras manifestaciones públicas suyas, elogiar a los Estados Unidos y reafirmar los valores del American Way of Life, por lo que jamás cabría considerarlo como una conciencia crítica del consumismo y la banalidad cultural de esa Sudamérica. Por el contrario, según nos dice Danto, por ejemplo, las sopas de Warhol son una especie de, cito, celebración sacramental de su realidad terrenal, muestra de un espíritu que le condujo como artista a ser el centro de su obra, de lo que en realidad nunca antes se había celebrado, lo que había sido estéticamente despreciado y rechazado, impugnado por publicitario, condenado como un limbo exterior al dominio redentor del arte. Todavía es más diáfano Danto en este otro pasaje suyo, cito de nuevo: el arte a través del cual Warhol adquirió relevancia histórica estaba internamente relacionado con su candidatura a ícono norteamericano. Logró alcanzar un estatus icónico por el contenido de su arte, que ensalzaba la forma de vida estadounidense y se inspiraba directamente en ella, incluyendo aspectos como la comida americana y las personas consideradas como íconos de pleno derecho en los Estados Unidos, principalmente los personajes de la cultura de masas como el cine y la música popular. Fin de la cita de Danto. Parece paradojal el camino recorrido por la imagen de Warhol en manos de Danto. Primero, ante los intelectuales europeos de izquierda, que, como el propio Danto después reconoce, interpretaban el arte de Warhol como una crítica de la cultura de masas norteamericana y de los productos del capitalismo estadounidense, el ideólogo norteamericano tímidamente reacciona, evitando hablar en general de la función social del arte pop y recurriendo a Warhol en particular en una especie de filosofía del arte que el propio Danto le atribuye y que en verdad es un producto más de Danto que de Warhol. Más tarde, sin embargo, Danto saca a Warhol de su reclusorio filosófico, lo mete sin tapujos en el ring ideológico y lo contrapone directamente a aquellos intelectuales europeos al afirmar que el artista, lejos de criticar, cito, ensalza la vida estadounidense y realiza con su arte una celebración sacramental de los típicos productos norteamericanos. ¿A qué se debe este cambio en el tratamiento ideológico que de Warhol hace Danto? ¿Por qué Danto desde el inicio no coloca a Warhol en el juego del combate ideológico directo, presentándolo como ensalzador del modo de vida norteamericano? ¿Por qué primero lo recoge y solo después lo suelta? ¿Qué ha sucedido entre 1986, año en que Danto mantiene todavía su primer tratamiento de Warhol en su libro El desposesionamiento filosófico del arte, y marzo de 1991, momento en que el filósofo pronuncia las 3 conferencias que serían el núcleo de su libro Más allá de la caja del brillo?
contemplativo ya de ese nuevo Warhol abiertamente defensor de los valores norteamericanos. Dos sucesos fundamentales han ocurrido en ese lapso y ambos combinados deben haber tenido gran peso en el cambio operado en Danton. Uno, el derrumbe del llamado socialismo real, acaecido durante 1989 y antes que él, la muerte de Warhol en 1987. Ahí está expresado los cambios entre un Warhol y otro en la interpretación del año, del 86 al 91. Simbólicamente, se asume el 9 de noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín, ocurrido ese día, como el momento que marca el fin del socialismo en Europa del Este. Tal acontecimiento trajo aparejada para la izquierda internacional una crisis paradigmática en la que el socialismo prácticamente desaparecía del horizonte imaginario y se resquebrajaba notablemente la credibilidad del marxismo. En tal situación era mucho más fácil cantar loas al capitalismo y a los Estados Unidos como su principal representantes, virtuales vencedores de la Guerra Fría, que habrían logrado su triunfo por la vía más insospechada, una especie de forfait decretado por ausencia del contrario histórico. Un cuadro gritando elogios a América era en ese momento mucho más creíble y aceptable. Claro que para ese momento Warhol mismo no podía gritar, ni en un sentido ni en otro, porque había fallecido 2 años antes de la caída del muro de Berlín, en 1987. Es Danton el que quiere verlo a partir de entonces a toda costa como ícono de América y su leal defensor. Ello es bastante seguro hacerlo en ese momento, tal vez no tanto porque el muro ha caído, sino sobre todo porque el propio Warhol ya no está. No es del todo aventurado afirmar, por eso, que lo más importante para explicar el cambio de imagen que Danton proyecta sobre Warhol es la propia muerte de este individuo. Hay varios indicios que nos hacen pensar que el Warhol real le resultaba un tanto incómodo a Danton, quien paradójicamente declaraba haber construido toda su teoría filosófica del arte inspirado en el artista filósofo, en su filosofía hecha arte, o lo que es lo mismo para Danton, en su arte como filosofía. ¿Por qué entonces, siendo así, Danton jamás procuró una plática, una entrevista, un contacto directo con Warhol que le permitiera confrontar sus ideas sobre el artista con el artista mismo? En más de una ocasión, Danton refiere que tal encuentro nunca se produjo, a pesar de haber coincidido ambos en algunos eventos y haber estado relativamente cerca uno del otro. Danton explica por qué no se acercó a Warhol, pero no parece sensato imaginar que haya sido por exceso de timidez del primero. Es muy probable que Danton siempre temiera una especie de mentis radical y de blinde público de Warhol respecto a la interpretación que el filósofo hacía de él. En esto sí había una diferencia radical en comparación con la relación personal que habría entre Grinberg y Pollock, que hasta la playa iban juntos. En cuanto a Danton y Warhol, si no apelamos a algún montaje fotográfico o alguna caricatura, nunca los apreciaremos juntos en una misma imagen. Ello pone de manifiesto lo incómodo que pudo llegar a resultarle a Danton un Warhol que dijera o pudiera decir cosas ajenas y hasta contrarias a las que Danton hubiera deseado escuchar de él. Otro indicio, no menos llamativo, de la presunta lejanía que el propio Danton percibe, aunque no reconozca, entre su Warhol filósofo y el Warhol real, es la escasa atención que presta aquel Danton a la que podría ser considerada como principal prueba de confrontación de su teoría del arte.
la filosofía explícita y confesa del propio Andy Warhol, expuesta por este en el libro que a este propósito escribe. Si, como dice Dan, Warhol es un artista sui generis, poseedor de una mentalidad filosófica, capaz de hacer filosofía con su arte y de resolver en su obra el complejo problema filosófico sobre la naturaleza de lo artístico, si el filósofo que Danto ve dentro de Warhol es una especie de apuntador y casi un coautor indirecto de la propia obra filosófica del teórico norteamericano, ¿por qué entonces Danto no busca en el texto de Warhol mi filosofía de A a B y de B a A la confirmación de su propia filosofía? Lejos de ello, explícitamente le niega importancia conceptual a cualquier texto que Andy hubiera escrito para dársela en solitario a las piezas que a Danto se le antojan como filosóficas, especialmente su brillo Vox. La contribución, cito a Danto, la contribución de Andy Warhol a la definición del arte no fue gracias a un texto, sino a través de un cuerpo notable de esculturas. La Biblia Box se convirtió en una especie de piedra roseta filosofal. Fin de la cita de Danto. Evidentemente no va Danto al libro de Warhol porque yo allí no había de encontrar ninguna confirmación de sus ideas. En efecto, Danto hace pocas referencias a este texto de Warhol y casi siempre sobre aspectos no trascendentales desde el punto de vista teórico. Nunca nos explica por qué su filosofía reproduce supuestamente la filosofía que Warhol plasma en su arte, pero nada tiene que ver con la filosofía que el propio Warhol declara como suya. Y es que en verdad lo que hace Danto, más que todo, es construir un Warhol a su imagen y semejanza, tanto en lo filosófico como en lo abiertamente ideológico. Y como se trataba de una imagen construida sobre un ser vivo y consciente, siempre cabía la posibilidad, mientras Warhol continuara vivo y consciente, de que éste pudiese, con una simple declaración, asestar un golpe demoledor a todo el edificio teórico levantado por Danto sobre la base de la interpretación de su obra. Así todo, siempre sería menos difícil a Danto defender su postura e interpretación si la hipotética controversia con Warhol se quedara en el plano de lo filosófico, es decir, en el primer Warhol del ámbito filosófico, en el que obviamente el profesor emérito de filosofía de la Universidad de Columbia se consideraba más competente. En última instancia, le quedaría la posibilidad a Danto de arguir que Warhol hizo con su arte una filosofía de la que no era plenamente consciente. A fin de cuentas, así o algo así había hecho también en su momento Hegel al darle una interpretación al arte que poco tenía que ver con la que los artistas pensaban sobre su propia obra. Pero lo que sí hubiera resultado en extremo difícil a Danto era contrarrestar las opiniones directamente políticas de Warhol, si es que éste hubiese decidido en vida dejarlas en claro y ellas fueran contrarias a las que Danto le achacaba. Por eso, el Warhol segundo, el Warhol ensalzador de los valores de América, tenía que aparecer en Danto solo después de que el Warhol real hubiera dejado de existir. Y así fue. Ello es particularmente visible en el libro de 2009 que Danto dedica al presidente y a la primera dama de los Estados Unidos, y en el que Warhol es presentado como ícono de América y devoto de su sistema. Para mostrar esta devoción, Danto recurre a diversos medios, entre ellos el de citar palabra por palabra al Warhol que parece elogiar sin reparos a su país, con argumentos tan simples como aquel que enfatiza la gloria de una nación en la que todos pueden tomar la misma Coca-Cola. Ahí sí recurre tanto al texto Mi filosofía de Warhol. Lo bueno de este país es que América empezó la tradición por la cual los consumidores más ricos compran esencialmente las mismas cosas que los más pobres.
Pueden estar mirando la tele y ver una Coca-Cola y puedes saber que el presidente bebe Coca-Cola, Liz Taylor bebe Coca-Cola y piénsalo, tú también puedes beber Coca-Cola. Una Coca-Cola es una Coca-Cola y ninguna cantidad de dinero puede brindarte una mejor Coca-Cola que la que está vendiendo el mendigo de la esquina. Todas las Coca-Colas son iguales y todas las Coca-Colas son buenas. Liz Taylor lo sabe, el presidente lo sabe, el mendigo lo sabe y tú lo sabes. Tanto se apura en interpretar literalmente a este Warhol, aduciéndole una motivación política dirigida a rendirle culto a la vida cotidiana americana mediante una celebración artística de lo que saben todos los norteamericanos. Pero hay muchos pasajes de Warhol a los que Danton no presta igual atención y que presupondrían una interpretación más compleja de su supuesta devoción por América. Veamos, por ejemplo, la manera en que el autor de Mi Filosofía, Warhol, describe el proceso de globalización de símbolos y códigos culturales, en este caso sobre la belleza, desde un mismo centro irradiador, América, no carente, sin embargo, de importantes problemas que harían cuestionable su autoatribuida función modélica. Lo más hermoso de Tokio es el restaurante McDonald's. Lo más hermoso de Estocolmo es el restaurante McDonald's. Lo más hermoso de Florencia es el restaurante McDonald's. Pekín y Moscú todavía no tienen nada hermoso. América es la belleza, pero sería mucho más bella si todo el mundo tuviera suficiente dinero para vivir. Hermosas cárceles para beautiful people. Resulta obvio que Danton simplifica y empobrece extraordinariamente a Warhol. Esta cita no la trae Danton. Quiere ver solo su versión superficial, la que él mismo declara, la banal, la vacía, la típicamente norteamericana. Danton no quiere, no le conviene ver otro Warhol que no sea el que él mismo se inventa. Su Warhol no es estrictamente artístico, se reduce al de las frases con el opio a los Estados Unidos, frases que Danton de manera muy selectiva reproduce e interpreta literalmente. Al mismo tiempo, el Danton biólogo se cuida de no traer a colación aquellos pasajes en los que es más evidente el tono de burla, de ironía o de sarcasmo con el que el artista se identifica con lo americano, como este otro fragmento de Mi Filosofía, en el que Warhol apunta: comprar es mucho más americano que pensar, y yo soy el colmo de lo americano. Le salto un fragmentito. Los americanos no tienen tanto interés en vender, de hecho prefieren tirar antes que vender. Lo que realmente les gusta es comprar. Vean el paréntesis: gente, dinero, países. Podrían traerse a colación muchos otros pasajes de Warhol, de los que resulta en extremo difícil hacer lecturas en un sentido elogioso hacia la sociedad de consumo norteamericana, y en las que por el contrario parece estar haciendo agudas críticas al sistema. De todas formas, hay que tener en cuenta que Warhol procura mantener a la ambigüedad como preferente forma de expresarse a sí mismo, sobre todo si de cuestiones políticas se trata. Según el propio Danton nos cuenta, cuando la prensa le preguntó si era comunista, Warhol se hizo el tonto y le preguntó a Bob Calacelo si creía que él era comunista. Calacelo le respondió que acababa de hacer un retrato de Willy Brandt y ansiaba conseguir el encargo para retratar a Imelda Marcos, tras lo cual Andy añadió: ese es el cuento. Fin de la cita. Como en muchas otras ocasiones, el artista evade la pregunta. Con este tipo de comportamiento buscaba y conseguía la multiplicidad interpretativa de sí mismo. Por esa razón, ha levantado Warhol tantas polémicas sobre su verdadera relación de fondo con la sociedad de consumo, que como nadie representó en su arte. Cada intérprete de Warhol lee su posición desde su propia ideología, desde una postura políticamente matizada. Tanto destaca el hecho de que el carismático artista logra convertirse en un ícono precisamente por alabar el modo de vida norteamericano. Como buen arte, de Warhol es un espejo. Tanto ve su propia imagen en él y atribuye a Warhol la actitud que él mismo tiene ante la sociedad de consumo. Con los
los pocos pasajes que acabamos de mostrar, hemos querido mostrar, valga la redundancia, las inconsistencias lógicas del discurso del filósofo estadounidense, los hechos que reclaman un análisis diferente al suyo, los lados de muertos que no saca a la luz, las trampas ideológicas que destinan a sus lectores. A la puesta en evidencia de una de esas trampas dedicaremos los últimos párrafos de este material. Se trata del cambio de criterio interpretativo con el que, en independencia de su conveniencia ideológica, Danto analiza las obras particulares de Warhol. Como ya sabemos, el segundo Danto, el posterior a la muerte de Warhol, que ve en este ya no solo un filósofo del arte, sino y sobre todo un ícono y un ensalzador de los Estados Unidos, ese Danto establece una relación bastante simple y directa entre el contenido de ciertas obras de Warhol y las supuestas motivaciones políticas de este último para hacerlas. Así el hecho de que Warhol haga obras sobre la botella Coca-Cola, las latas de sopa, Campbell, Marilyn Monroe, Elvis Presley, entraña, en opinión de Danto, una exaltación de los valores de su nación, la celebración sacramental de su realidad terrenal, la transmutación en arte de lo que a todo el mundo les gusta, por supuesto también a Andy, según el criterio de arte. Pero Warhol no solo trabaja en sus obras este tipo de temas, también las sillas eléctricas, los accidentes de tránsito, las armas de fuego, Che Guevara, la hoz y el martillo, Mao Zedong. Si Andy pinta Coca-Cola porque le gustan, igual le gustará la silla eléctrica. Si con el rostro de Elvis se elogia el modo de vida americano, ¿cuál modo de vida se elogia al reproducir el rostro de Che Guevara? Para no ceder en la lectura ideologizada que hace del Warhol, que realiza cuadros de la Coca-Cola, de la Campbell o de la Marilyn, Danto prefiere cambiar el criterio de evaluación cuando se trata de estas otras obras. A fin de poner al resguardo de la ideología, torce la metodología. Así podemos encontrar en Danto por lo menos otras tres maneras diferentes de evaluar las motivaciones que llevan a Warhol a hacer sus obras. En particular, un giro interpretativo de 180 grados se produce cuando Danto evalúa el porqué de los cuadros de Mao y los de la hoz y el martillo. Si con las Coca-Colas se busca politizar, elogiando el modo de vida norteamericano, con Mao se pretende despolitizar, convirtiendo al símbolo en algo meramente decorativo. Veamos a Danto, escuchemos lo que dice, cito: lo que Warhol había logrado hacer era desintoxicar una de las imágenes políticas más aterradoras de la época, hasta que él se apropió de la cara de Mao. Colgar un retrato del presidente chino no era una mera proclama política, era una declaración de fe. Ninguna institución estadounidense se habría arriesgado a ser sospechosa de subversión por colgar un retrato del líder radical más poderoso de China. Sería como colgar un retrato de Karl Marx o de Joseph Stalin. Warhol logró transformar esta imagen imponente en algo decorativo. Cualquiera podría colgar un Mao o 10 sin miedo a ofender a nadie, sin insinuar que defendía ideas peligrosas o revolucionarias. Fin de la cita. Lo mismo afirma Danto sobre los cuadros de Andy que recreaban uno de los principales símbolos soviéticos, la hoz y el martillo, otra imagen desintoxicada por Warhol. Solo que en este caso Danto va más lejos al concederle a Warhol poco menos que una visión profética sobre la próxima caída del socialismo en Europa. Dice Danto: nadie aportó a Andy la idea de pintar un símbolo universal odiado y temido. Hay que conceder a este el mérito de intuir que el comunismo ya no era algo que debiera suscitar atención. Solo 12 años después, la caída del muro de Berlín puso fin a la Guerra Fría. Fin de la cita.
Solo le faltó a Danto decir que Warhol fue una especie de antecesor de Fukuyama y que la hoja y el martillo significaban, como obra de arte, un fin de la historia y el triunfo definitivo del modelo neoliberal. No hemos encontrado en Danto explicaciones al porqué del Che Guevara como tema de Warhol, y tampoco sobre sus motivaciones hacia la silla eléctrica, pero sí intenta darle una razón a su interés por los accidentes mortales, así como a la salud del fuego. Sobre los accidentes, nos dice Danto que en verdad lo que buscaba Warhol es representar el mundo en que vivían, sí, estoy citando a Danto, en que vivían los estadounidenses encarándolo a un espejo, de modo que el público pudiese verse reflejado. Pero ese orden podía destruirse con los accidentes y sucesos que constituyen nuestras pesadillas, accidentes y peligros imprevistos que se describen en los telediarios y posteriormente, excepto para sus víctimas inmediatas, dan paso a otros horrores que la prensa ilustra con imágenes de cadáveres desgarrados y vidas rotas. De tal forma, los accidentes y las muertes representadas por Warhol pierden cualquier posible filo crítico, solo expresan una interrupción meramente casual e incidental de lo que por naturaleza es normal y bueno. Y al referirse a las pistolas y revólveres pintados por Warhol y expuestos en la Galería Castelli en 1981, tanto los asocia exclusivamente al episodio vivido por Warhol en 1968, cuando sufrió un atentado que estuvo a punto de quitarle la vida. Dice Danto, todo el mundo entiende que Warhol pintase el objeto asociado con el episodio más traumático de su vida, pero precisamente por eso, a mi modo de ver, no se corresponde con su visión del mundo. No formaba parte de lo que da sentido a nuestra vida de norteamericanos. Su significado era demasiado privado y autobiográfico para un artista tan público, el loado artista que captaba perfectamente el alma americana. Fin de la cita. A Danto le parece este Warhol contradictorio con su supuesta esencia norteamericana. Las pistolas, en su opinión, no son un símbolo de los Estados Unidos, como sí conocidos son los Coca-Cola y la Campbell. Sin embargo, es difícil encontrarse con un filme norteamericano en que no salga al menos uno. Con toda seguridad podemos decir que el protagonismo en Hollywood de las pistolas y de los revólveres es mucho mayor que el de la Coca-Cola. Si en algún lugar del mundo la pistola es un signo de identidad, ese lugar son los Estados Unidos. Las estadísticas de producción y venta de armas son elocuentes. La propia Constitución estadounidense tiene una segunda enmienda dedicada exclusivamente a refrendar el derecho de poseer y portar armas. La Asociación Nacional de Rifles, dedicada a defender ese derecho, es una de las organizaciones más antiguas y con más poder en los Estados Unidos y de hecho rige la política oficial del gobierno norteamericano. Todo esto, sin embargo, tanto le ignora. El filósofo norteamericano no oculta su relación idílica con la sociedad en que vive y traslada artificiosamente hacia Warhol ese idilio suyo, dejándonos una multidad de imágenes del genial artista. Hasta tal punto llega el compromiso ideológico de Danto con su sistema que ni siquiera concibe la más mínima posibilidad de una disidencia artística. Al respecto llega a decir, sí, nuestro arte y nuestra realidad política están hechos el uno para el otro. Fin de la cita. Nada, que para Danto un arte disidente o crítico en los Estados Unidos o no sería arte o no sería norteamericano. Y para no terminar ahogando a Warhol en una de sus sopas, para no negar su arte y su nacionalidad, había que forzarlo a hacer, por vía ideológica, lo que Danto quería ver fuera. Gracias. Ahora continuamos, como ven, con el programa, pero las actividades serán en la Facultad de Artes Visuales que está al frente. ¿Verdad que sí que podría haber alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Ah, sí, Rafael. Bueno, pues sí, por favor.
para no terminar la idea, va a ser en la Facultad de Artes Visuales, aulas 1, 2 y 3, para que sepan orientarse, por favor. Bueno, primero que nada, felicidades por la conferencia. Y es como, para cerrar con las paradojas que se abren, se cierran, es como muy interesante este fin de, o después de Danto, cómo este tipo de conferencias, este tipo de análisis, qué es lo que estaba pasando con la obra de Alcalá, pone nuevamente a discutir, ¿no?, que categorías como básicas, como la de la relación o relaciones, ¿no?, como la del arte con la imagen, el arte con la imaginación, nos permite volver a pensar la obra de Warhol, que lamentablemente lo hubiera tomado en sus manos, la había quitado de la mesa de discusión, ¿no?, se la había bloqueado. Se vuelve a poner sobre la mesa, se puede volver a discutir y ver, por ejemplo, que quizás más que esperar el texto en el que le contestara, también hay que ver cómo fue evolucionando, ¿no?, precisamente la respuesta de Warhol a través de su propio trabajo. Un trabajo que además se refinó en su crítica al propio objeto artístico, ¿no? El objeto nada más es una provocación, pasa a las instituciones culturales, se relaciona también con otro tipo de dinámicas de la cultura, mostrando sistemáticamente cómo los marcos conceptuales de tanto no estaban hechos para pensar su obra. Nada más, mi felicidad. Gracias. Otra intervención, por favor. Buenos días. Mi nombre es Blanca Gutiérrez, vengo de la UNAM, de la Facultad de Artes y Diseño. Yo también participé en el coloquio sobre Danto y también hice una lectura en el marco de la Guerra Fría, del libro, sobre todo después del fin del arte. Solo quería comentar que efectivamente hay un tinte triunfalista en el discurso de Danto y que en el texto sobre el fin del arte llega a mencionar que la caída del muro de Berlín se debió a que la gente del otro lado del muro vio por la televisión las imágenes de la vida norteamericana y entonces eso constituyó un impulso para lo que se llamó revoluciones del terciopelo. Sobre su conferencia, que agradezco, quería comentar algo que me parece importante, que es el hecho de que, si bien en términos generales yo podría estar de acuerdo con el planteamiento que usted hace, hay un elemento que me parece fundamental en el discurso de Danto, y es el hecho de haber muy tempranamente, en 1964, elaborado las bases de una narrativa para el arte contemporáneo a partir precisamente de estas manifestaciones del arte pop. No es solo el arte pop, también horizontalmente en Estados Unidos es el minimal y después vendrá el conceptual, y en Alemania está Joseph Beuys. Es decir, en el momento en que Danto elabora o pone las bases con este texto sobre el mundo del arte de lo que será después su narrativa, están ocurriendo una serie de cambios que es necesario, que es preciso legitimar discursivamente, porque representan la caída, el total desdibujamiento de las bellas artes. Entonces me parece que lo que realmente es importante del discurso de Danto es también plantear la pregunta por qué una caja de brillo puede ser considerada arte en la sociedad contemporánea. Y creo que lo que usted llama filosofía en términos generales, más bien es la tentativa de elaborar efectivamente una narrativa que supone conocimiento de historia del arte, de estética y, por supuesto, un interés muy claro en declarar que quien va a ganar la Guerra Fría y quien después ya la ganó son los Estados Unidos, cosa que por otro lado es cierta, creo, ¿no? Pero bueno, en fin, eso quería comentar. Muchas gracias.
Yo quisiera preguntarle si no hay una especie como de también error de considerar paradigmático el caso de la Brillo Box, porque recuerdo en uno de sus textos hacía una equiparación entre la Brillo Box y la pregunta de por qué este caso había sido considerado tan importante si Duchamp había hecho varios años antes análogamente presentado objetos cotidianos que en realidad tenían una especie como de cierto valor artístico semejante al de la Brillo Box, pero quería preguntarle si en este caso, para evitar ese error paradigmático de interpretación, quería preguntarle si nos podría aclarar la relación entre belleza interior y belleza exterior que explica el abuso de la belleza, para no hacer como esta equiparación entre Brillo Box y Ready-Mates de Duchamp. O sea, si hay una como equiparación o relación, o hay, ¿qué nos hace ser distintos cuando parecen ambos ser indiscernibles? Bueno, ambos grupos de objetos. Sí, bueno, muy rápido. Yo creo que sí. Yo creo que los Ready-Mates de Marcel Duchamp, 50 años antes, tenemos, por ejemplo, la Fuente de 1917, pues evidentemente hablaba ya de la posibilidad de que objetos cotidianos, objetos de la vida, se pudieran convertir en obra de arte. Yo creo que la pregunta filosófica sobre la manera en que un objeto de la cotidianidad puede ser o puede convertirse en obra de arte está más planteada en Duchamp que en Warhol. En Warhol hay cierta reproducción de esto mismo, pero a mi juicio lo importante en Warhol y en el arte pop en general es que los objetos que se convierten en arte no son cualquier objeto de la vida cotidiana, sino son los objetos emblemáticos de la sociedad de consumo, de la sociedad, de la industria cultural, de la sociedad de consumo, sobre todo capitalista o norteamericana en este caso. Ahí está la diferencia. En el caso de Marcel Duchamp podría ser una rueda de bicicleta, un escurridor de botellas, un urinario, pero aquí se trataba de la Coca-Cola, de Marilyn Monroe, es decir, de objetos que realmente eran estrellas de la sociedad de consumo y que nos está hablando de una nueva narrativa o de una nueva etapa en donde ya no solo es lo cotidiano convertido en arte, sino el papel de lo simbólico, el papel de lo simbólico en la cultura. Es decir, esas mismas preguntas filosóficas que en alguna medida se está realizando por esos mismos tipos, un Baudrillard o un ¿cómo se llama?, de la sociedad del espectáculo, un Guy Debord, etcétera, yo creo que están reflejadas en el arte pop y particularmente en el arte de Warhol. A mí me parece que por ahí va la diferencia. Bueno, muchísimas gracias.